Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de la semana. Este es el primero de ellos de esta semana, Ping-Pong Hemisférico, con el profesor Luis Núñez de Lima, Perú. Bueno, docente universitario, internacionalista, y siempre nos hace un paseillo, como dicen en criollo, por distintos países para ir pulsando cómo están las tendencias prodemocráticas, porque además lo que queremos es erradicarlas porque la democracia para nosotros, digamos que es el foco fundamental, las libertades. Y sin eso no hay posibilidad de que emerjamos como países creíbles y respetables, ¿no? Entonces, tenemos muchos focos ahorita proizquierdistas por ahí intentando seguir perturbando la paz de este continente. Pero yo creo que les va a llegar el momento, estoy muy convencido de eso. En Perú estoy viendo que ya hay escarceos electoreros y candidatos de todo orden. Bueno, al final pues siempre hay un mezclote cuando se trata de elecciones y todo el mundo quiere llevar la bandera ganadora, ¿no? Pero yo creo que también se pueden, con la forma en que está pensando los pueblos ahora, llevarse su escardillazo, muchos de ellos. Entonces hay algunos allí que en Perú estoy viendo pues que, o sea, tienen un historial bien extraño, bien oscuro, hasta delictual. Bueno, y pretenden imponer su candidatura pues a troche y moche, ¿no? Entonces me gustaría que Así es, evaluáramos a Perú en primera instancia por eso que está en camino con y, mucho y gusto. después vemos lo demás. Estamos 1 de abril, Sí, martes, ping pong 286, casi casi llegando a los 290 300. y casi 300. Mira, la situación peruana es bien preocupante porque en algunos momentos me, se me asemeja a lo que fue Venezuela en las últimas tentativas de los partidos democráticos por lograr derrotar a Chávez, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, lo último que ha sucedido hace un par de días es esto de que la presidenta proponga una franja, un espacio electoral obligatorio para informar los logros del gobierno. Por supuesto, ¿qué le viene a la mente de la gente y qué es lo que se ve en la televisión peruana? Fotos y videos de Aló Presidente, esa patente que machacó Chávez hasta por 4 y 5 horas, y también lo hizo Correa en Ecuador. Esto ha generado, por supuesto, un malestar, porque aparte que la presidenta que ya convocó elecciones, y cuando se convocan elecciones, así sean para abril del año que viene, la propaganda electoral del gobierno está prohibida. La propaganda gubernamental queda prohibida. Solamente se pudiera utilizar en caso de una emergencia nacional, ya sea por una catástrofe o por temas de salud. Pero desde que se convoca la elección, la propaganda está Y todo, prohibida a nivel de gobierno. La señora viene a decirnos ahora que va a proponer una ley donde los canales tienen, imagínense, de 6 a 10 de la noche, 40 minutos pretende ella que sean para una franja publicitaria gubernamental. Esto, por supuesto, no va a contar con el voto favorable de las 3/4 partes del Congreso que se necesitaría para aprobar esto, que va en contra de la Constitución y de la libertad de expresión. Pero es un ruido más. Esta señora parece empeñada en causarle ruido a su pobre desempeño. Y digo pobre desempeño porque como estamos a martes, por supuesto, este fin de semana tuvimos noticias dominicales, los prime time de los domingos, y bueno, una de las asistentes de la presidenta que ahora vive en la ciudad de Miami, Estados Unidos, tanto está protegida fuera del país, ya no puede presentar más pruebas, ya las presentó todas, de que efectivamente la presidenta pasó por 5 operaciones, cinco, no una, imagina. 5 operaciones. Por lo tanto, estuvo 2 horas desconectada a través de una anestesia general y se produjo un vacío de poder.
alguna gente me dice, entonces la van a condenar, la van a sacar. Yo no estoy seguro que eso pase porque estamos en año preelectoral. Pero de que esta señora, y voy a hacer un chiste con esto de la franja electoral que ella llama, la única franja que esta señora va a tener en los próximos años Las va a de ser presidiario, las de la de presidiario. presidiario. Lo puse ayer en mi Facebook porque temo que eso sea así. Así ahí ahora no lo vea, no lo vislumbre. Pero ¿usted no cree que esa señora tenga en este instante asesores cubanos Eh, en su propósito electorero? Sin duda, y le voy a dar un dato. El embajador de Cuba en Perú lleva 9 años en el cargo. En Algo el está lenguaje haciendo. diplomático, un embajador dura 4 o 5 años. Este lleva 9 años en el cargo. Ya. El viejo Zamora, el gallo Zamora, que fue jefe de la inteligencia cubana, lleva años de años acá instalado. Por lo Ah, tanto, no me queda imagínate. duda de que ella tenga asesores cubanos y también algunos venezolanos. Mm. Venezolanos que, por cierto, la, lo más, el modus operandi de los venezolanos chavistas en el Perú es que vienen desde Bolivia, pertenecen al staff del gobierno boliviano y de vez en cuando cruzan la frontera y Claro. vienen para acá. Eh, Como ustedes saben, tuvimos aquí un escándalo de un laboratorio que produjo un suero fisiológico Ajá, sí. que vino contaminado con altas dosis de sal y ya fallecieron 4 personas para eso. Los niños Después de una inclusive, semana, niños inclusive, ¿no? Un sobre niño. todo una niña de apenas mes y medio de nacida, Ajá. después de una semana de este vaivén de problemas, ahora es que el gobierno clausura el laboratorio, un laboratorio millonario en venta de medicina. Pero pasó una semana de gente internada en servicios de urgencia, lo que se llama unidad de cuidados intensivos, y 4 muertos para que el gobierno tome la medida. Y por supuesto, ahora viene quién tuvo la culpa. Destituyeron al jefe de la gerencia que revisa las medicinas en el Ministerio de Salud, nombraron otra persona, pero uno dice, qué poca capacidad de reacción esperar una semana para que esto suceda. La misma poca capacidad de reacción frente a la muerte de ese cantante de cumbia que lleva a cumplir 3 semanas de fallecido y simplemente hay unos indicios de unos, pero no se termina de acusar a los criminales. Y yo siempre digo, justicia que es lenta no es justicia. Eh, y una figura que alguna gente me ha escuchado comentar y mi artículo de ayer lunes fue sobre ese tema. En el mundo de la diplomacia y de las campañas electorales funciona una figura llamada el cuarto de guerra. El cuarto de guerra o el gabinete de crisis que viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial con Winston Churchill. Y de hecho, como yo he comentado en las redes, si uno va a visitar el Parlamento británico, le hacen un tour por los sótanos del Parlamento británico y uno puede visitar lo que fueron los cuartos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia. Bueno, Y la ahora los señora quieren llamar, Boluarte, ahora salas situacionales, ¿no? Ahora los quieren llamar salas así es. situacionales. Y la señora Boluarte acaba de descubrir que existen los cuartos de guerra, los gabinetes de crisis o las salas situacionales. El que medianamente ha estudiado ciencia política o relaciones internacionales sabe que un cuarto de guerra, una sala situacional, un gabinete de crisis es algo privado, secreto, confidencial, no se exhibe. Bueno, esta señora ahora todos los días sale rodeada de militares y civiles hablando de cuántos han detenido, o sea, le echó porquería, para no decir otro término, a la figura del cuarto de guerra o de la sala situacional. No entendió que eso es una cosa que no se publicita, porque de paso, al mostrar la cara de los que pertenecen o los que integran, Claro. los pone en peligro a ellos y a sus familias. Pero bueno, esta señora parece campeona en echarse a perder la vida. Eh,
Esto de la franja informativa va a tener para rato, pero esto no va a llegar en una parte porque no creo que el Congreso lo apruebe. Mientras tanto, aquí cerquita, en Chile, el gobierno chileno va a informar a la Corte Penal Internacional sobre la presunta intervención directa, y digo presunta porque hay que probarla, de Diosdado Cabello en el asesinato a sangre fría de Ronald Ojeda. Eso ya está llegando a la Corte Penal Internacional. Una cuenta más en Rosario que tiene Diosdado y que por supuesto tiene el presidente de la República. Mientras tanto, en Panamá, el gobierno concedió salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli Sí, para que se vaya a instalar nada más y nada menos que en Managua. pero te estaba leyendo en este instante antes de hablar con usted que Daniel Ortega como que paró eso. Es que francamente esto es una cosa increíble. Yo Sí, sé que el presidente actual de Panamá tenía un afecto y un cariño muy especial por Martinelli. De hecho, sí, este señor ganó la elección porque el otro lo apoyaba y porque sí. el otro no pudo ser candidato. Pero ¿qué va a pasar con este señor en Nicaragua? Las condiciones de seguridad del presidente Martinelli en Nicaragua serían bastante precarias, porque Managua es una locura de ciudad. Más aún cuando ahora el presidente ha nombrado a su esposa Ministra de la comandanta, Defensa, comandanta, comandanta, sí. comandanta en jefe de las Fuerzas Armadas, se podrán imaginar. Y hablando de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, este fin de semana estuvo en El Salvador visitando la cárcel famosa de Bukele, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Unas declaraciones absolutamente destempladas, diciendo que precisamente este tipo de cárceles es lo que necesitan los inmigrantes ilegales, especialmente los venezolanos. Sí. Impresionante que haya una declaración como esa, o la de Marco Rubio ayer diciendo los venezolanos delincuentes son peores que los integrantes de Al De Qaeda. Al-Qaeda, Yo sí. realmente no entiendo Una a dónde vamos a comparación llegar. absurda, ¿no? Absurda, ofensiva, Mm. destructiva, que nos hace daño a todos. Panamá, El Salvador, Perú, Chile, Colombia. Colombia, dentro de este saltimbanqui que usted dice que yo hago, bueno, Colombia. El presidente Petro ha nombrado a un ex guerrillero del M-19, nada más y nada menos como su ministro de Economía. En 2 años, en 2 años Petro ha cambiado a más de 50 ministros. Más o menos cuatro ¿Cómo se gobierna un país? De Hacienda creo que cuatro ha cambiado. Cuatro veces. ¿Cómo se gobierna un país cambiando 50 ministros en 2 años? Aquí se enfatiza en que el problema no es el cambio de ministro, aquí el problema es la cabeza, La que es improvisación. la improvisación. Y antes de hablar de Venezuela, dos notas más. Una de Argentina. El 18 de mayo próximo se harán las elecciones legislativas. Como es un país federal, cada estado o departamento, como se llama en cada país, tiene distintas fechas de elección. En el caso de la Gran Buenos Aires, la elección va a ser el 18 de mayo. Eh, y ya hay 14 candidatos para esta elección. Entre ellos, el vocero presidencial Manuel Adorni va a ser el candidato del partido de gobierno, apoyado también por el partido de la señora Bullrich. Esta elección del 18 de mayo y las que vengan en los demás estados de la República Argentina van a ser un termómetro para la elección presidencial cuando le toque un par de años más. Es una especie de termómetro para medir las fuerzas que existen en el Parlamento y la simpatía que tiene el presidente Milei, que a veces le va bien y a veces le va mal. Y hablando de reelecciones y hablando de temas electorales, bueno, lo que temíamos sería la palabra.
el presidente Donald Trump ha soltado, ha deslizado la posibilidad de ser candidato para un tercer mandato. Esto jamás se ha dado en Estados Unidos. De hecho, la Constitución no lo permitiría. Pero como este señor está tan envalentonado, él es capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Tal cual como está pasando en Venezuela. Eh, esta mañana supe, pues no lo supe anoche, porque estaba en clase, que se cierra después de 70 años Radio Mundial, Sí. una emisora clásica, no es YBKE Mundial, sino Radio Mundial, que llevaba 70 años en el dial. Bueno, el gobierno la ha cerrado, por la misma causa que ha cerrado decenas Ah, de periódicos, revistas, radios y televisión, entre ellas la televisión donde usted laboró tantos años. sí es. Eh, Marco Rubio visitó Guyana, ahí en la frontera, y le mandó un mensaje a Nicolás Maduro diciéndole, si te metes con Guyana, tus acciones tendrán consecuencias. Si Maduro no entiende esas palabras, yo no sé en qué idioma quiere que le hable, porque el señor Marco Rubio habla bastante bien el español. Si te metes con Guyana, tendrás consecuencias. Guerra avisada no mata soldados. Y bueno, sigue la guachafita con la llegada de los vuelos de los repatriados. De hecho, en uno de los últimos vuelos llegó un delincuente muy conocido en Venezuela, que era flaquito, ahora es gordito. Y lo más increíble, Diosdado fue a recibir otra vez en esta guachafita a los presos repatriados, pero este en especial, lo montaron en una camioneta del SEBIN con escolta y lo llevaron a su casa. Lo escoltaron a su casa y había cámaras esperando al lado de su mamá para recibirlo como un héroe. Sí. O sea, en Venezuela el régimen recibe delincuentes, los traslada a su casa y les da estatus de persona importante. Esto, A, o es- sea, es el mundo al revés de esta a guachafita. ese nivel hemos llegado, sí, A señor. ese nivel hemos llegado. Y como siempre hemos dicho, Diosdado recibe cuando las relaciones con el régimen de Trump están más o menos bien, los recibe como héroes, como dije ya en varias oportunidades, les corta el pelo, les hace exámenes de salud y los deja en la calle, porque trabajo no les puede dar porque no hay trabajo en Venezuela. Pero lo que pone El en dólar evidencia super, eso, lo que pone en evidencia eso, profesor, es que son compinches y que salieron de Venezuela absolutamente. justamente a hacer lo que les están enrostrando. Aquí vamos a utilizar una frase de Chávez, caimanes del mismo pozo, En menos el mismo pozo. caimanes del mismo pozo. Eso es lo que teníamos por el día de No, hoy. pero no se me vaya, porque Dígame. ayer ya lo habíamos preanunciado nosotros, o cambiaban la fecha de elecciones, o iban de una buena vez pues, a designar a sus candidatos. Ya el PSV nombró ayer los candidatos de todas las gobernaciones, uno por uno, Uno por uno. muchos de ellos repitiendo, reflotando al hermano de Chávez en Barinas para candidato a la O el de gobernación, Carabobo, o el de Cava, Lara también. también. Entonces, o sea, ahí hay un mezclote nuevamente que no sabemos si es que el chavismo se está recomponiendo, por el contrario, están cobrando cuotas los que se fueron Es alguna la vez, banda de los impresentables. de los impresentables todos allí, ¿no? Y por Entonces, supuesto, los partidos alacranes que le van a hacer juego al gobierno. Y los días avanzan, el dólar superó, como sabemos, el tanto por ciento. Un dólar equivale a 100. ciento y algo ya, 102 creo que ciento terminó dos ayer me cerrado. parece, sí, exacto. Eh, Y y eso no esto no importa, mejora. eso no cuenta, eso no importa. Esto no cuenta. El presidente sigue reuniéndose con un montón de focas que van a Palacio, que si el consejo el consejo de la producción, el motor de lo otro. Pero bueno, un profesor universitario sigue ganando menos de $10. En la UCB hay un déficit de profesores porque todos se fueron afuera. Lo mismo pasa en la Simón Bolívar, pero de eso no se habla en los canales de televisión locales. Para Está nada. prohibido hablar de las malas noticias. En eso estamos, en esta guachafita,
y yo espero tenerles mayores informaciones el jueves Correcto. 3 de abril. Así es. Bueno, gracias por tu tiempo el día de hoy. Hemos estado tocando muchos tópicos al mismo tiempo, como siempre, y yo creo que muy acertados y del momento, pues, porque al fin y al cabo nos Es el corre, ping-pong, es un es ping-pong el ping-pong, definitivamente. exactamente, y nos Aquí corresponde a estamos. nosotros, ahí ponemos servimos la mesa y que los demás deduzcan. Así es, porque Sí, para eso tienen inteligencia en el cerebro, no como exactamente. estos de la franja gubernamental peruana que no va para ninguna parte. Un abrazo. Sí, señor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el jueves.